En esta sesión trabajaremos con el tema de la autoetnografía y el dibujo etnográfico. Pero antes es necesario hablar de la etnografía, la cual, como he dicho en repetidas ocasiones, se trata de un método en constante actualización y adaptación. Entonces, entre las transformaciones más profundas por las que ha pasado este método, sucedieron en la década de 1980 a raíz de una crisis, la cual tuvo que ver con una reflexión frente a la noción que imperaba del etnógrafo solitario, que pasaba años en tierras ignotas haciendo su trabajo de campo, con sociedades exóticas y dentro de un contexto colonialista. Además, todo esto se encuadraba en un paradigma positivista caracterizado por la objetividad y la neutralidad. Pero a partir de 1970, los antropólogos plantean un cuestionamiento al positivismo y se abre paso a una perspectiva más plural, interpretativa y abierta, como lo expresaba Clifford Geertz en su momento. El mundo había cambiado. Los procesos de independencia de África y del Pacífico Occidental, iniciados desde 1960, y la Guerra de Vietnam, establecieron condiciones sociopolíticas muy diferentes a las de las viejas usanzas etnográficas sobre lugares exóticos y lejanos. A esta crisis se le denomina crisis de representación, caracterizada por una profunda ruptura de los procedimientos clásicos que regían los procesos de investigación, y uno de los elementos que será central fue el de la reflexividad. La reflexión sobre la autoridad del investigador, la cual fue cuestionada. Entre los cuestionamientos habidos, que son muchos, el que me interesa rescatar es que ya no era posible ser un etnógrafo neutral y objetivo frente a las situaciones de explotación, discriminación y marginación en las que vivían las poblaciones con las que trabajaban. Se requería de un posicionamiento político, ya que la objetividad y la neutralidad lo que hacían era ocultar las relaciones de dominación, ya que al querer ser neutrales, no eran críticos de esto y terminaban por naturalizar la opresión. Los etnógrafos entonces se convirtieron en sujetos que también son parte de o comparten los contextos de investigación. En Latinoamérica, como ya habíamos visto el semestre pasado, en la década de 1970, un grupo de antropólogos se reunió para discutir sobre la explotación y el etnocidio perpetrado por el Estado en territorios indígenas. En esta reunión firmaron la Declaración de Barbados, en la que se comprometían con las luchas de liberación étnica. Posteriormente, en 1992, cuando se estaban realizando los preparativos para el quinto centenario del encuentro de dos mundos en toda Latinoamérica, hubieron movilizaciones, como estas que ven en las imágenes, por parte de pueblos indígenas organizados en oposición de esta festividad, ya que invisibilizaba la brutal colonización y la permanencia de las relaciones de opresión, subordinación y exclusión hacia los pueblos indígenas, resultado de la conquista europea. Y con el levantamiento del EZLN en México, en 1994, la antropología ya no volvería a ser la misma de antes. Es así que las poblaciones indígenas, que habían venido siendo los principales objetos de investigación para la antropología, reclaman su autonomía y su lugar como sujetos de derecho. Hacer antropología requería entonces de un compromiso con los procesos sociales que se estudiaban. Se da entonces una transformación tanto en las formas de hacer como en los temas, los cuales se diversificarán muchísimo y por tanto también cambiaron los sujetos de estudio, abarcando a una amplia diversidad de poblaciones. Lo interesante aquí es que la antropología no es ajena al devenir de las sociedades y la disciplina tiene la capacidad de ajustarse a las nuevas condiciones que se plantean, que se van presentando. Bueno, todo este preámbulo
es para llegar a la autoetnografía, cuya aparición se ubica dentro de esta crisis y apertura hacia nuevas formas de hacer antropología. Se trata de una propuesta que surge desde la década de 1970 y también ha ido desarrollándose conforme se van presentando diversos dilemas culturales. Entonces, la idea que quiero recuperar es que los antropólogos estamos inmersos en el campo de investigación, incluso llegamos a formar parte de las poblaciones en las que trabajamos. En la autoetnografía, el reto es hacer un análisis de la propia cultura antes de aspirar al análisis de una cultura extraña. Y hay un hecho muy interesante en relación con esto. Resulta que los antropólogos han descubierto que ignoran en mucho lo concerniente a la cultura de sus propias sociedades, la cual también se compone por una diversidad de prácticas socioculturales y cosmovisiones, por una pluralidad de modos de ser y de pensar, y por una multiplicidad de realidades. Esta es la llamada antropología hecha en casa. Para David Jayano, la autoetnografía es un informe del antropólogo como insider, autoescribiendo acerca del grupo al cual pertenece él mismo. Hay un debate interesante que no quiero perder de vista, y es que si bien se trata de una discusión que podríamos pensar que se ha diversificado, sigue muy presente el llamado choque cultural, como la experiencia que permite las revelaciones antropológicas. Es decir, que esto sucede solo cuando personas de distintas culturas interaccionan. Entonces, la idea de fondo es que uno no puede percibir desde su cotidianidad, en sus situaciones ordinarias y desde dentro de su rutina, las prácticas culturales, ya que, además, no tendría punto de comparación, como si sucede cuando se hace el ejercicio comparativo o contrastivo entre la cultura propia y la extraña. Este presupuesto, si nos fijamos bien, tiene mucho de contradictorio, pues en primer lugar se requeriría de conocer la propia cultura en términos antropológicos para ver las diferencias. Y en segundo lugar, pareciera que no tenemos la capacidad de analizar las condiciones dentro de las cuales vivimos, ¿no? de analizar nuestra propia cultura. ¿Será cierto esto? Y para enriquecer aún más este debate, resulta que la autoetnografía cumple con los propósitos de un texto clásico etnográfico. Aquí leo una cita de Guerrero Muñoz referente a la etnografía clásica, la cual se trata de describir a un grupo humano en su contexto a partir de la vida cotidiana, en el entorno natural en el que tienen lugar las diferentes interacciones sociales, reguladas por instituciones, sistemas de creencia y valores, normas y patrones de comportamiento incorporados por cada uno de los miembros que configuran esa colectividad. Entonces, bueno, cierro cita. Entonces, si rescatamos elementos básicos de la etnografía, ¿no? Sobre lo que acabo de leer, por ejemplo, la diferenciación y la distancia entre el etnógrafo y los sujetos de estudio, en la autoetnografía también se presenta esto al interior de nuestra propia cultura, cuando nos percatamos que internamente estamos divididos por edad, por sexo, por género, por clase, etc. Es decir, por una diversidad de diferenciaciones sociales que valdrá la pena seguir enlistando. Otro ejemplo tiene que ver con que en trabajo de campo se busca la inmersión en las prácticas cotidianas para comprender los significados y prácticas culturales de pertenencia. Es decir, al final se busca entrar en la rutina, en las situaciones ordinarias. En el caso de la autoetnografía, también se comparte la idea de que la comprensión antropológica no puede suceder
más que viviéndola. Los retos entonces están en ser capaces de reflexionar también sobre nuestros entornos culturales a partir de situaciones internas contrastantes o análogas y desmenuzar los convencionalismos para advertir en las múltiples experiencias e historias que muestran una moral, valores y creencias que vehiculan maneras de pensar y de sentir, desde donde las personas, ¿no?, damos sentido a nosotros mismos y a los demás. Ahora sí entro de lleno a la autoetnografía. Aquí presento un par de citas. La primera dice: la autoetnografía busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para entender la experiencia cultural. La otra cita: la autoetnografía sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. En otras palabras, la autoetnografía busca las correspondencias que existen entre las experiencias y relatos personales con significados y entendimientos socioculturales más amplios. El término autoetnografía empezó a utilizarse hacia finales de 1970. En sus versiones iniciales, David Jayano dice que la autoetnografía se aplicaba al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio, ya fuera por su ubicación socioeconómica, la ocupación laboral o el desempeño de alguna actividad específica. En la década de 1990, la autoetnografía amplía su concepción para dar cabida tanto a los relatos personales y o autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo como investigador situado en un contexto social y cultural. Y en términos técnicos, se usan principios de la autobiografía y de la etnografía para hacer autoetnografía. Sobre el proceso de trabajo, lo revisaremos a partir de 3 puntos, que son la selección del tema, la metodología y el registro, por medio de la escritura, pero principalmente realizando dibujos etnográficos. El primero, elección de un tema. En la autobiografía y en la autoetnografía también se escribe sobre experiencias pasadas que son seleccionadas por el investigador. Comúnmente se trabaja con epifanías. Las epifanías son momentos que recuerdan algo que ha tenido un impacto significativo en la trayectoria de la vida personal. Entonces, una epifanía puede convertirse en el tema de investigación, pero aun a pesar de que la autoetnografía se centra en el investigador, eso no quiere decir que se trabaje de manera aislada y en una total introspección. Si recordamos, decía que desde la autoetnografía se busca comprender la experiencia cultural. Esto nos ubica entonces en interacción con las personas que nos rodean. Volviendo a la epifanía, veremos que a menudo las personas que han vivido el mismo evento frecuentemente suelen contar historias diferentes sobre lo que pasó. Aquí inicia el ejercicio analítico al comparar y contrastar la experiencia personal con las otras personas con las que compartimos dicho momento. Esto nos permitirá advertir en la diferencia y diversidad dentro de nuestro propio contexto cultural, los distintos valores, creencias, sentidos, es decir, las distintas formas que tienen las personas que nos rodean de percibir y por tanto de actuar. Este primer punto nos habla de la necesidad de definir un tema con base en la experiencia personal, de donde se desprenderán objetivos de investigación y por tanto el diseño de la misma. Y bueno, esto conecta con el siguiente punto, que es el de la metodología.
En la autoetnografía también se aplican diversas técnicas de investigación. Entonces, los contenidos autobiográficos se combinan con otras fuentes y recursos, como son entrevistar a los miembros del propio contexto cultural, consultar textos, fotografías, diarios, grabaciones de video, publicaciones en redes sociales virtuales, hacer genealogías, recorridos de área, croquis y nuestra técnica preferida, la observación. La observación directa, la observación participante y en este caso se suma la autoobservación. La autoobservación se concentra entre lo personal y lo social. El autoetnógrafo debe orientarse en todo momento desde una actitud crítica, analítica y reflexiva. Es decir, en el momento en que la autoobservación es una técnica, necesitamos trabajar con ella de esa manera, como una técnica de trabajo. Como podemos ver, el proceso de investigación sucede en la interacción con los otros. Las entrevistas, por ejemplo, se enfocan en los significados producidos interactivamente sobre los temas específicos que se plantean. Esto sucede en un contexto de relaciones bien establecidas entre el etnógrafo y los participantes, como pueden ser la familia, los amigos o los compañeros íntimos. Estas relaciones están mediadas por la edad, por el sexo, por el género, por la escolaridad, por el acceso a recursos, etc., desde donde se desprenden concepciones de vida. Hay una cita que me parece amarra muy bien lo que vengo diciendo. Las narrativas personales proponen entender la experiencia propia u otro aspecto de la vida y cómo ésta se intersecta con un contexto cultural ligado a los participantes. Pasamos al tercer punto, que es el registro de escribir y dibujar. Al igual que en la etnografía clásica, aquí también se lleva a cabo un registro puntual y sistemático por escrito, pero también por medio de dibujos etnográficos. Es sobre este segundo que expongo tres tipos de dibujos: los autorretratos, los dibujos de las interacciones y los dibujos de los espacios. Respecto de los dibujos de autorretratos, de lo que se trata es de dibujarse a sí mismo, sin buscar un retrato fidedigno como tal, sino uno que represente nuestras distintas facetas, distintas posiciones sociales, distintas concepciones y formas de vernos dentro de diversos escenarios. Son retratos que contrasten lo que se espera de nosotros, ¿no? Aquí retomamos lo de los convencionalismos sociales y cómo somos desde nuestra propia realidad. Para los dibujos de las interacciones, el propósito es dibujarse pues igual a uno mismo y a las personas con las que interactuamos en distintas actividades, representando las diferencias por edad, género, sexo, clase, etc., los conflictos o los puntos de encuentro, de construcción conjunta, etc. Es decir, plasmar la complejidad de la sociabilidad en un contexto de diversidad interna. Respecto de los dibujos de los espacios, hay que considerar que los dibujos anteriores suceden dentro de espacios abiertos o cerrados, públicos o privados, sobre los cuales tenemos diferentes maneras y posibilidades de apropiación material y simbólica. Se trata de incluir en los autorretratos y en los dibujos de las interacciones el espacio que nos rodea y los objetos que lo componen, pero no como un telón de fondo, sino como parte de nuestras experiencias. Este es un dibujo que se integra a los anteriores. Entonces, de lo que se trata es de plasmar gráficamente nuestras diversas formas de ser y de vivir,
a partir de creencias, valores, patrones de comportamiento, etc. Las diversas formas de interactuar, mediadas por la diferencia social, así como las diversas maneras de representar el mundo que nos rodea. Y quiero comentarles que no encontré ilustraciones de dibujos autoetnográficos para esta presentación. Las imágenes que ven nos dan algunas ideas, pero ahora tocará a ustedes mostrar cómo son los dibujos autoetnográficos. Llegamos a las conclusiones. La autoetnografía es una estrategia de investigación que incorpora formas tradicionales de la etnografía y la propia biografía del investigador. Es decir, incorpora los comportamientos y experiencias del etnógrafo en relación con las de las personas con las que interactúa. La etnografía mantiene la voluntad etnográfica, como es la descripción cultural del otro, que forma parte de un entramado social determinado y que es compartido por el investigador. Es decir, registra y analiza la manera en cómo las personas, en conjunto, identificamos, ordenamos y conferimos un sentido a nuestras experiencias por medio de las historias sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Un punto que no hay que perder de vista es la capacidad de autocrítica de nuestra propia cultura. Finalmente tenemos un propósito social y este tendrá que ver con poder reflexionar y transformar aquellos aspectos que provocan conflictos al interior de nuestro contexto cultural, con las personas de otras culturas, pero también sobre nuestras relaciones con la naturaleza, etc. Es decir, el alcance que tiene un análisis personal hacia lo macro o hacia las estructuras sociales mayores, pues será nuestro objetivo. Un ejemplo de esto son las autoetnografías realizadas por mujeres feministas hispanas que han escrito desde los márgenes, quienes desde sus propias experiencias de vida ilustran el racismo y la racialización, critican las relaciones de opresión y dominación al interior de la sociedad en los Estados Unidos y que se hacen visibles por este trabajo. En comentarios a este video les dejo nombres y links para que conozcan estos trabajos. Y bueno, otro ejemplo, y que este sí nos toca a todos nosotros, es el relacionado con la realización de investigación etnográfica en el contexto actual de pandemia. Y en este caso, la autoetnografía se presenta como una opción de trabajo para llevar a cabo estudios antropológicos. Y es con esto, ¿no? Con la autoetnografía que en mucho estaremos trabajando todas las siguientes sesiones. Entonces, para cerrar, las autoetnografías son una forma de producir investigaciones accesibles y evocativas, arraigadas en la experiencia personal y que buscan sensibilizar al lector sobre cuestiones como la identidad, la discriminación y la desigualdad, es decir, sobre los dilemas de la diversidad cultural. Esta fue la bibliografía consultada.